ese no es el evangelio. Yo me niego a creer que el evangelio que dicen que profesamos en República Dominicana sea ese evangelio tan irrespetuoso, sea ese evangelio tan sinvergüenza, sea ese evangelio que busca view, porque muchos de ellos lo que están es detrás de dinero, y como saben que eso es lo que venden, es mucho más fácil disfrazarse con esa toga y con esa sábana encima y decir que todo el mundo es un perro, es una zorra. O sea, ese no es el evangelio que se conoce. Y yo sé que algunos van a decir, no, eso es cuestión transcultural. Pero, ok, es cultural. Tú estás en Estados Unidos. Mayday en Dominican Republic, brother. Los profetas suben a los montes y se tiran un selfie. Aquí en el monte buscando a Jehová, en el secreto. Pero la foto tiene 300 likes. ¿Y en qué secreto era que tú estabas? ¿En cuál secreto era que tú estabas? Están profetizando, están haciendo su live y de repente dicen, estoy viendo algo, manda una ballenita para soltarte la profecía. El leoncito, la estrellita, la florecita. Esos son los que son unos mercaderes del evangelio, unos ladronazos. Son personas que no tienen escrúpulos. ¿Cómo la cantidad de ofrenda que yo te dé va a determinar la profecía y la palabra que Dios te reveló para mí? Este contenido llega a ustedes gracias a Hill Digital Network, entretenimiento sin límites. Hola, ¿qué tal mi gente de Retro y Actual Oficial? Esto es santo y divertido. Y para mí es más que un honor, un privilegio de tener aquí, Dios mío, ¿cómo lo presento? No sé ni cómo presentarlo, tanto tiempo conociéndolo. Uno de los líderes que creyó primeramente en mí. Oliver. Sí, es verdad. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Oscar, Dios te bendiga, Ricardo Gil. De verdad, un placer estar acá con ustedes y que tú me des la oportunidad de poder expresarme en tu espacio. Oye, la gente se van a dar cuenta qué tanto tú me conoces porque dijiste mi nombre, Oscar, que poca gente sabe ese nombre. Oscar Ricardo Gil. Me siento más que agradecido, privilegiado. Tengo hasta nervio, Marco. Ay, Dios mío. Tener al líder aquí. Dios. Pastor joven. ¿Cómo se siente eso, Oliver? Bien, bien. Es un desafío porque yo creo que te puedo decir, yo creo que el pastor más joven del concilio que está actualmente, del distrito de mi concilio, donde estamos ubicados, yo soy el más joven. Sí, eso se siente bien. Bien. ¿Usted se considera un pastor fuera de lo común, un pastor diferente? Es que tú llamar un pastor diferente al mismo que nos llamó sería como contradictorio. Yo creo que soy un pastor igual que los demás, pero con visiones diferentes. Estamos bajo la misma directriz, pero creo que cada quien tiene una visión y una asignación, y desde esa asignación uno fluye. O sea, se podría decir que mi visión es diferente, pero soy igual que cualquier pastor. ¿Cómo usted se define usted? O sea, de buen pastor, un buen pastor. Pero ¿cómo usted se define usted mismo? Yo, como persona, siempre utilizo la palabra para definirme la frase que utiliza Alex Campo en una de sus canciones. Yo soy un siervo fiel a Dios desde la sencillez. Nosotros estamos para servir desde cualquier parámetro, desde cualquier posición que nos pongan. Yo creo que soy un siervo fiel. Nada más. ¿Usted considera que su mensaje es controversial? ¿O usted cree que hay que ser radical en esta temporada o en este tiempo? Sí y sí. Yo creo que mi mensaje es controversial porque me ha metido en muchos problemas. Y sí siento que esta generación necesita ser radical. Nosotros, lo del 90, necesitamos ser un poquito radical porque la generación del 2000 al 2010 es demasiado ñoña. Es una generación que ya no sacrifica, que todo hay que llevárselo a la mano, porque están naciendo en este sistema. Y yo creo que debemos tener un mensaje radical que nos vuelva y nos paremos. Escucha, un pastor joven diciendo esto, que nos paremos en la senda antigua y preguntemos por los caminos. ¿Usted considera que
algunos pastores suavizan los mensajes para que la sociedad se sienta más cómoda? Positivo. Yo creo que hay muchos pastores que, tal como lo dijo Jesús, hay algunos pastores que están por la lana de la oveja, están por el beneficio que pueda dar una oveja y se retienen de decir ciertas cosas en los mensajes para que eso no afecte sus ingresos de esos días en la congregación. Mas yo creo que el mensaje no puede ser vendido. Yo creo que lo que está mal, pero aquel pastor que es un buen pastor entiende que hay momentos que hay que quebrarle la pata a la oveja, hay momentos que hay que quebrar, digamos, con el callado hay que darle un golpecito para que se enderece. Y no, ojo, no estoy hablando de maltratar, estoy hablando de nosotros edificar desde la verdad de la palabra. Pastor, ¿qué usted opina de estas personas que entran al evangelio, hacen confesión de fe, están en el mundo, hacen confesión de fe y son artistas reconocidos, como el ejemplo que vemos de Daddy Yankee, un ejemplo reciente? Entonces, ellos no pasan por un proceso de desintoxicarse y de una vez salen, hacen eventos grandísimos dentro de la iglesia y fuera de la iglesia y nadie los llama la atención. Bueno, yo creo que eso muchas veces tiene que ver con la capacidad que tenga la iglesia de asumir que una persona necesita pasar por un proceso de reformación, de llevarlo a través de la palabra a que la palabra nazca en ellos y que no solamente la lean, sino que la conozcan y vivan conforme a la palabra. Pero muchas veces se vuelan todos estos procesos porque este artista reconocido representa un diezmo generoso para la iglesia. Y al representar ese ingreso económico, no le quiere entronchar y no quiere que se sienta incómodo. Incluso la misma palabra de Dios dice que para este camino que nosotros transitamos es estrecho y angosto es el camino que te lleva al mal. Entonces muchas veces ese pastor, ese ministro, ese apóstol, como esta persona llega y representa un ingreso económico para la iglesia y por ende también para el ministro, se cohíbe de ponerle ciertos parámetros. Y por eso estamos viendo muchos artistas que pese a que ellos dicen que son cristianos, pese a que ellos dicen que se convirtieron a Cristo, siguen incluso dando conciertos impíos. Y yo sé que en esto van a decir, es que hay un proceso de contrato. Ok, cumple tu contrato, o si no hay que pagar una multa, pues paga la multa. Tú tienes cuarto. Tú tienes dinero. Entonces, ahí se ve que no has renunciado. Y usted dirá, pero no es fácil dar tantos millones. Pero ¿qué le dijo Jesús al joven rico? Si tú no eres capaz de dejarlo todo y venir en pos de mí, tú no eres digno de mí. Paguen su multa. Mire, en estos días pasó algo. Una cadena internacional usó los predicadores de República Dominicana para decir que se están burlando del evangelio. Y los que usó fueron los llamados rabacucu. ¿Qué opinión usted se merece a los llamados rabacucu? Mira, tú hablas de una cadena internacional. Yo recuerdo que mi esposa y yo estábamos de aniversario y fuimos a Bogotá. Estábamos en Colombia. Y estando allá, tuve la oportunidad de ministrar. Y cuando termino de ministrar, que se me acercan algunos jóvenes diciendo, usted del país, ustedes son de los rabacucu. No. Sí. Y cuando me dice eso, yo le digo, no, ese no es el evangelio. Ese no es el evangelio. Y yo sé que esto va a causar revuelo, pero yo me niego a creer que el evangelio que dicen que profesamos en República Dominicana sea ese evangelio tan irrespetuoso, sea ese evangelio tan sinvergüenza, sea ese evangelio que busca view, porque muchos de ellos lo que están es detrás de dinero y como saben que eso es lo que venden, es mucho más fácil disfrazarse con esa toga y con esa sábana encima y decir que todo el mundo es un perro, es una zorra. O sea, ese no es el evangelio que se conoce. Eso no somos nosotros. Y algo sí te voy a decir, Gil. Mira, te lo voy a decir en esta entrevista. Te voy a decir como dijo Gamaliel. Si es de Dios, permanecerá. Si no es de Dios, va a desaparecer. Y nota que han perdido fuerza. Sí. Han perdido su fuerza y van a desaparecer. No, y entre ellos mismos se están matando.
O sea, eso no es el evangelio. Esos son personas que andan buscando cómo tener ingresos y ya descubrieron el algoritmo. Eso es lo que está vendiendo. Pues vamos para allá. Pero yo sé que hay un grupo de hombres y mujeres que no nos estamos vendiendo. Que aunque nuestro contenido y aunque nuestras prédicas y aunque nuestros argumentos no corran como corren los disparates que ellos hacen, yo prefiero quedarme con 400, 200, 150 likes diciendo la verdad de Cristo que tener 1 millón, 2 millones diciendo disparate. Ay, Dios mío. Porque ellos lo invitan a entrevista y en la misma entrevista se burlan de ellos. En la misma entrevista lo cogen a ellos de relajo. Nota que a la gente seria, que a la gente de peso, pastores que tú y yo conocemos, que son de renombre, que se han guardado, que han sido ejemplos, que no se le han descubierto como a muchos de ellos, que con todo y tener pantalón largo, falda larga, muchas veces hasta sostienen relaciones uno con otro, se pegan cuernos, porque ellos mismos toman guaguita anunciadora y publican sus pecados. Ay, Dios mío. Entonces, pero pastores que se guardan a eso no lo invitan. Pero yo creo que lo que estamos haciendo el bien somos más. Así es. Pastor, ¿usted considera que su iglesia es open mind o una iglesia moderna? O sea, open mind, mente abierta. No, nada que ver. Lo que pasa es que el evangelio que nos enseñaron a nivel de dogma nos decía que un arito era pecado, que una sierva trabajar con un pantalón era pecado, que tú usar esa gorra que tú tienes puesta es pecado, que tú dejaste esa chivita que tú tienes y que yo también tengo es pecado. Eso no es pecado. Ahora, ¿tú sabes lo que es open mind? Muchas de esas iglesias abiertas que no solamente lo hacen, que ellos se creen que están en Estados Unidos, que son estilo Maverick City, que son Hillsong, y hoy en día le están diciendo a los miembros, tatúate que eso no es nada. Ay. Hazte una trenza para atrás que eso no es nada. Ay. Hazte tal cosa que eso no es nada. Bébete tu cervecita, bébete tu Corona, que eso no es nada. Entonces, eso es open mind. Eso es una iglesia abierta. Está tan abierta que hasta entra el diablo y se sienta con ellos. Porque donde tú permites que el que todo es nada, brother, hay problema. Porque y yo sé que algunos van a decir, no, eso es cuestión transcultural. Pero, ok, es cultural. Tú estás en Estados Unidos. Mayday en Dominican Republic, brother. O sea, tú estás en República Dominicana y tú sabes qué cosas pueden hacer daño. Entonces, desde que tú ves una iglesia que dice, ¿y tu pastor, usa arete? O sea, entonces estamos permitiendo que todo eso ingrese. Que todo eso entre dentro de la iglesia y se ha perdido la verdad de este bendito evangelio. Es que, pastor, usted sabe que siempre se ha dicho, yo siempre he escuchado que Dios lo que come es corazón. Y el diablo se lo va a comer a ellos. Pastor, usted, entre los últimos tiempos, La Biblia no dice que Dios come corazón. yo dije que he escuchado que la gente siempre dice que Dios lo que come es corazón. Dios no va a comer corazón. ¿Sabes lo que dice la Biblia del corazón? Que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y que Jehová lo conoce. No que se lo come. El diablo que se lo va a comer a ellos con yuca si siguen haciendo ese tipo de cosas. Pastor, en estos últimos tiempos. Un sinvergüenza hasta quemó una Biblia en un programa. Ay, sí, pastor. Ay, pastor. De la emoción. ¿Y de dónde viene ese muchacho? De esa iglesia que tatúate, métete 15 aritos, a la muchacha le dicen, tú te puedes poner tus 4 aritos, métete uno en el ombligo, ponte uno en la nariz. Pastor, tú estás hablando de aritos, pero yo he visto una moda que hay nueva ahora, de más de 6 anillos. Y cuando yo vi a la primera persona, Marco, con más de uno aquí, yo dije, ¿y esa muchacha ha tenido tú esos matrimonios? Eso fue lo que yo pensé en mi ignorancia. Es que lo que pasa es que el materialismo es parte de este siglo XXI. Y hay personas que tienen su corazón en lo material y no en lo espiritual. Por eso incluso hay personas que están más preocupados por ser visto. Mira, hay gente que tú lo ves, que tienen tanto filtro que cuando tú lo ves en persona, tú dices, oh. y tú no eres fulano. O sea, la irrealidad se ha apoderado, el materialismo, el maquillaje exagerado, las transformaciones.
hay gente que no es que eso no es nada. Lo que estamos reflejando y lo que estamos reflejando es lo que está en nuestro corazón. Y hay muchas personas que lo que se está afanando es por ser conocido aquí en la tierra, pero no está atesorando cosas en el cielo. Wow. Entonces quieren ser vistos, quieren ser aplaudidos. Tú sabes lo cristiano que hay haciendo payasada en las redes sociales, tirando el evangelio por el piso, pero lo que pasan vergüenza son ellos, porque mi Dios no pasa vergüenza. Lo que se hacen el ridículo son ellos, porque mira, tú debes de sembrar un precedente de que tú seas recordado como alguien que marcó la vida de esta generación para bien. Que aunque tú no seas parte del montón y aunque tú no seas parte de la ola, tarde o temprano Dios te va a abrir un espacio donde lo que tú eres y tu esencia sea aceptada y que le lleve la contraria a tanta porquería que hay en estos medios. Así es. Mire, en estos últimos tiempos se ha visto este fenómeno del worship, que ha sido atacado porque mucha gente dice que este movimiento lo que hace es manipular a los jóvenes. Se ha visto donde muchas personas hacen su video llorando en intimidad y publican esos videos y se van viral. ¿Qué opinión se merece? Mira, lo primero es que la escritura dice en Mateo 6 que cuando ores, entres en tu cuarto y cerrada tu puerta, tu Dios que te escucha en secreto, te recompensará en público. Y nosotros hemos expuesto tanto una intimidad que ya no se volvió intimidad, sino publicidad. ¡Ay, Dios mío! Cuando tú te casas y tú te trancas con tu esposa, ustedes no hacen un video y lo suben. No lo hacen, porque eso es un encuentro íntimo. Entonces, hoy estamos viendo que no solamente estos videos donde la gente está llorando, sino también los profetas suben a los montes y se tiran un selfie. Aquí en el monte buscando a Jehová, en el secreto. Pero la foto tiene 300 likes. ¿Y en qué secreto era que tú estabas? ¿En cuál secreto era que tú estabas? Y nosotros estamos viviendo en la generación de cristal, donde los jóvenes son muy almáticos, donde al joven tú le hablas de proceso y y donde nadie te vio, Dios te vio, y ya se llenan de ese sentimiento que lo que realmente necesitan es alguien que le diga: tú estás haciendo las cosas mal, y si tú estás en ese proceso, no es proceso, sino consecuencia del pecado que tú cometiste, pero todavía tú no lo has confesado. Eso te está carcomiendo por dentro, y cuando tú escuches ese worship, eso te remenea el corazón, porque que tú sabes que tú estás mal. Y ese sentimiento no es de que tú te sientes aislado, es que fuiste tú que te alejaste de Dios. Se fue a la luz. Pastor, ¿qué te opina del 50-50? ¿Cuál es? ¿Usted no escuchaba el 50-50? ¿De la mujer? Sí. De 50-50. Yo estoy en contra de eso. Yo soy chapado a la antigua. Yo creo que el hombre debe de ser hombre. Y que si tú estás cortejando a una mujer, aún te estoy hablando aún bíblico. Esto es bíblico. La Biblia dice que las doncellas esperaban al esposo, pero antes del esposo ir a buscarla a la casa del padre, él dejaba un dote, o le llamaban arras, que era la garantía de que él iba a pasar a buscarla. Pero hoy en día nosotros estamos viendo muchos jóvenes que se están agarrando del 50-50 porque en vez de ser siervos son mujercitas. Porque muchas veces ellos se pintan las uñas más que la sierva. Ellos tienen las cejas delineadas más que la sierva. Y los fake que ellos se hacen, hasta ya están que se están alisando. Entonces, se han escondido detrás del 50-50. Porque no que la mujer, yo creo que si tú estás cortejando a una chica, a una dama, tu deber como hombre es tú estar preparado para tú asumir la responsabilidad. ¿Y no se ve machista eso? No es ser machista. Al contrario, tú estás poniendo a la mujer como una dama, porque no es maltratarla, es tú ponerla como lo que ella es, una dama, tratarla con delicadeza. Entonces, en la misma reina Esther, cuando va a encontrarse con Asuero, dice que Asuero la tomó y la llevó a la casa de las doncellas de las vírgenes, con doncellas a su disposición que la bañaban con aromas,
¿quién era que patrocinaba todos esos baños y todos esos filetes que ella se comía? Era el rey. ¿Dónde está el 50 y 50 para ahí? Entonces, nosotros estamos viendo una generación donde, claro, la mujer se ha empoderado en muchos aspectos, pero yo creo que la Biblia estableció en el libro de Efesios 5:25 que el hombre es la cabeza del hogar. Y si tú quieres ser cabeza del hogar, si tú iniciaste con el 50-50 desde la relación, cuando tú vayas a entrar a un hogar, tu mujer va a tener un 75, tú un 25, y el hombre de la casa va a ser tu mujer y no tú. Entonces yo creo que en esa parte tú debes de hacerte hombre. Trabaje, procure tener los recursos, que si usted va a invitar a un helado, que usted pague su helado. Eso, yo no lo veo nada de malo. Yo soy chapado a la antigua. Yo creo que el hombre debe ser hombre. Por eso es que tenemos muchos hombres que tú no sabes lo que son. Ay, Dios mío. Mire, usted sabe que yo he visto en las redes sociales a veces, en esos lives que hacen algunos profetas. Te estás dejando manipular por Marco. No. Escucha esta ciencia que te voy a desatar. Están profetizando, están haciendo su live. Uh-huh. Y de repente dicen, estoy viendo algo, pero tú tienes que manda una ballenita para soltarte la profecía. El leoncito, la estrellita, la florecita. Esos son los que son unos mercaderes del evangelio. Unos ladronazos. Son personas que no tienen escrúpulos. ¿Cómo la cantidad de ofrenda que yo te dé va a determinar la profecía y la palabra que Dios te reveló para mí? ¿Cuánto tú le vas a dar a Dios de eso? Porque quien te lo reveló fue Dios. Entonces son unos manipuladores y mercaderes de este bendito evangelio. Y eso está mal. Hay gente que se pone a pedir, no, porque si tú aportas, porque si tú llegas, la gente de nuestro ministerio, óyeme, cuando Jesús, ¿tú te imaginas a Jesús en este tiempo? Mándame un leoncito, o si no suelto la cruz, mándenlo. Pero tú sabes lo que es eso, di que no. Yo he visto personas que dicen, eso es demasiado chin para lo que yo voy a decir. Y tú sabes, ellos no son los malos. Malos son los que lo mandan. Malos son los que aceptan esto. Y estamos llenos de gente que prefieren escuchar una palabra. Incluso hay miembros que son tales que ellos prefieren subir una grabación de TikTok al mensaje de su pastor del domingo. El pastor que ora por ellos. El pastor que le asistió, le bautizó el muchacho. Que fue a su graduación. Que le dio la charla pastoral. Que lo casó, y ellos prefieren subir un TikTok al mensaje bíblico de su pastor del domingo. Entonces, el problema son esos profetas falsos que andan por ahí. No, porque esos son profetas falsos. Porque si tu profecía es equivalente al número de ofrendas que yo te dé, eso no es de Dios. Entonces, muchos de ellos prefieren esto, prefieren esto, prefieren mandar corazoncitos, pero son gente que ni diezman ni ofrendan en sus iglesias. Y a la hora de la que el mes le dan 2 taquillas y ellos no compran en sus iglesias, pero sí prefieren estar mandando leoncitos en TikTok. Ay, Dios mío. Pastor, yo voy a cerrar el video ya, me voy. Pero no me quiero ir así, Marco. De verdad, siento una inquietud. ¿Cuál? Porque yo siento que la juventud está corriendo y no veo dónde está el freno. Y yo quiero, pastor, que usted, con su experiencia, me diga un consejo sabio a la juventud para que pueda frenar, porque es que la juventud está descontrolada. Hay juventud que se están congregando en los juntes. Dios mío. Al final, ese tipo de jóvenes llega un momento que chocan con Dios y tienen que volver a Él. Porque yo creo que los grandes ministros que han permanecido durante el tiempo fueron siervos y estuvieron sometidos a una autoridad. Y esos jóvenes que andan como chivos sin ley y que nadie puede darle un consejo porque ellos no lo reciben. Pastor, es tan fuerte. Y son sabios en su propia opinión. Son tan fuertes que ellos dicen que no necesitan congregarse, que su pastor es Dios. Bien. ¿Con Dios? Es que él mismo fue quien instituyó pastores.
a otros evangelistas, a otros maestros. Los pastores no estamos aquí por estar. Los pastores estamos aquí porque fuimos designados por Dios para esta obra. Y realmente una persona que quiere agradar a Dios es una persona que trata y entiende de estar bajo los estatutos de la palabra. Yo te voy a compartir algo y con esto voy a responder tu pregunta que sucedió en estos días en mi congregación. Yo predicaba y Dios me movió de una manera tremenda a hablar y ministrar a los jóvenes. Dios me decía a través de la escritura que en un momento determinado Samuel estaba en el templo orando y que Dios llamó a Samuel. Él pensó que quien lo llamó fue Elí. 3 veces llamó a Samuel. Y en la segunda que va, él le pregunta a Elí. Elí fue que lo direccionó para que fuera a preguntar al lugar correcto. Pese a que Elí no tenía visión y sus hijos estaban haciendo lo que quería, Dios utilizó a Elí para que direccionara a Samuel a la voz correcta. Pero, número 1, ¿dónde fue llamado Samuel? En la iglesia, no en un junte. No fue en un junte, fue en su iglesia. Y si tú como persona, porque ojo, la gente tal vez dirá, el pastor no deja salir a sus jóvenes. Salgan. Mis jóvenes me dicen, yo quiero ir a un evento, pero me lo dicen. Yo no le pongo bozar al güey que trilla, me lo dicen. Si pueden. Pero hay un momento que yo le digo, jóvenes, yo lo necesito acá. Necesitamos hacer tal actividad. Y yo cuento con los jóvenes, están ahí. Pero se lo dejo saber. Número 1, Samuel estaba en el templo. La voz de Dios se escucha en el templo. La Biblia también dice que en un momento determinado él manda al profeta a la casa del alfarero y él dice que encontró al alfarero con el barro en la rueda trabajándolo. Número 2, Dios te trabaja en el templo. Y número 3, quien te guía, quien te direcciona a escuchar de manera correcta la voz de Dios es el sacerdote de turno. Entonces tú no vas, hay muchas personas que no han logrado o no han permanecido aún con lo que poco que han podido lograr, es porque ellos no se someten a nadie. Y si una persona irrespeta a Dios, ¿qué no hará con uno que es un ser humano? ¿Cómo usted, como un líder, como líder representante de la iglesia, hace cuando se siente desconectado de Dios? ¿Cómo hacemos para cuando nos sentimos? ¿Cómo usted, siendo el líder que está al frente de la iglesia, cómo usted hace cuando usted se siente desconectado de Dios? Me recargo y entiendo que hay momentos que yo tengo que entender que di tanto que necesito recibir. O sea, yo en nuestra congregación tenemos, gracias a Dios, buenos predicadores, buenos ministros, que llega un momento que yo digo, yo no voy a ministrar este domingo porque necesito recibir. En este caso, como tú dices, necesito reconectarme. A veces cuando tú ministras tanto y tú das tanto, tú necesitas recibir. Yo lo que hago es que evito el hecho de tener que seguir ministrando, tomo una pausa y me siento a recibir hasta de mi esposa. Mi esposa predica muy bien y a veces cuando ella ministra, habla mi vida, igual de esos líderes buenos que tengo en la casa, o siento escuchar un mensaje de mi pastor Miguel Ángel Guerrero. O sea, yo vuelvo y me nutro y vuelvo porque al final nosotros andamos siempre dando, pero tenemos que detenernos y recibir. Voy a darme un trago de Gatorade. Pastor, ¿cómo usted lidia con el tema de usted ser el ejemplo? ¿Cómo usted lidia con la presión al tener que ser el ejemplo? Mira, es difícil. Yo me acuerdo que antes de nosotros estar en el ministerio como pastores, yo le decía a mi esposa, me acuerdo como ahora en el desayunador de la casa, yo le decía, ven acá, Ana, yo últimamente estoy como recogido, estoy como buscando de Dios más que nunca, siento una pasión, no era que no estaba, sino que tú sientes como que se te aumenta la necesidad de tú buscar de Dios. Y cuando nosotros tenemos ese anhelo, nos sentimos como algo, para algo Dios me está inquietando. Y cuando yo le digo eso, yo recuerdo que yo usé esta broma con ella. Yo le dije, yo parezco hasta pastor. Porque tú que me conociste antes, tú sabes que yo era mucho de estar en el medio. O
sea, nos ligábamos a todo el ministerio que salía con fraternidad. Y llegó un tiempo como que yo me recogí, o el mismo Dios permitió que yo me recogiera, e incluso en mi carácter trabajar a ciertas formas para luego yo entender que todo eso estaba sucediendo porque Dios me estaba formando en el secreto para luego exponerme en el público como pastor. Y ojo, no estoy diciendo que yo hacía cosas malas, pero cuando tú vas a una iglesia y tú te encuentras con un pastor, tú necesitas ver en ese pastor un ejemplo, un carácter, una madurez. Y yo entendí que Dios en ese momento me quitó de hacer, por ejemplo, intramuros, para yo centrarme en prepararme, para yo ser la persona que puede instruir a otros. Entonces, ¿cómo yo lidio con eso? Separando esto. Llega un momento que yo tengo que ser el pastor de la iglesia, pero llega un momento que yo tranco mi casa y yo soy el papá, yo soy el esposo, aún con el mismo manto sacerdotal, pero cumplo mi función como esposo, como hijo, como hermano. Ven, manita, baja para la casa, vamos a hacer unos tacos, ven con tu familia. Entonces eso me ayuda a separar las cosas. Y porque uno no puede vivir con un chaleco de fuerza todo el tiempo. Llega un momento que yo digo, bueno, este fin de semana vámonos para la terrena de Samaná, vamos para Puerto Plata, vamos para Barahona, vamos hasta para Caleta, vamos. O sea, y cuando tú tienes ese tiempo de que tú respiras, porque el pastor es un ser humano, cuando tienes ese tiempo de que tú respiras, la presión se vuelve menos y tú no la sientes. Porque dentro del parámetro, yo no tengo la presión de ser pastor porque soy cristiano, nada que ver. Yo primero soy cristiano y luego ejerzo el pastorado. O sea, mi conducta no puede ser para mí una presión. Para mí mi conducta fue lo que me llevó al pastorado. Wow. Tremendo, tremendo. ¿Cómo usted se sintió cuando esa noticia? Oliver, llegó el momento, serás pastor. Mira, te voy a decir algo que yo creo que yo nunca lo he dicho. No lo he dicho en entrevista, pero a los 6 meses de mi esposa y yo casarnos, tú conoces a mi esposa. Claro. Mi esposa te dio clase a ti, ¿verdad? No me dio clase, pero la conozco de mucho tiempo. Sí, y ella y yo a los 6 meses de casarnos, nosotros nos buscaron para pastorear. A los 6 meses. Y yo te estoy diciendo que yo tengo alrededor, estoy casado de casi 12 años, cumplo 12 años este año. Y a los 6 meses nos buscaron para pastorear. O sea, nosotros teníamos el llamado. Nosotros pasamos por pastores que nos dijeron, ustedes tienen el llamado, pero entendíamos que no era el tiempo. Cuando mi pastor en ese entonces me llama y nos dice que tenemos que asumir el compromiso de un pastorado, para nosotros fue una noticia que nos cayó como, espérate, esto no va a cambiar la vida. Ya hay cosas que antes, digamos, lo hacíamos que no vamos a poder hacer. Incluso nuestro círculo, nuestro vocabulario, muchas cosas que antes para nosotros no era nada. Esto representa algo. Incluso mi esposa duró varios días para digerirlo. Yo no, tal como yo te dije, ya yo sentía que esto se aproximaba, esto estaba a punto de llegar, pero entonces cuando llegó, nosotros dijimos, bueno, es el tiempo y lo asumimos. Pero ¿qué pasa? Nosotros nos entregan la obra prácticamente post pandemia, donde salir era un miedo. Entonces tú sabes lo que es una iglesia, iniciar el ministerio post pandemia. Eso fue un desafío tremendo, pero lo asumimos, no lo vimos como algo malo, porque hay gente que dice, te hablan del pastorado y te dice, pastor, yo bregar con gente. Nosotros lo asumimos como un privilegio. ¿Sabes lo que es el dueño del redil? Te diga, quiero que tú lo administres. O sea, es un privilegio. Hay gente que ve ser ministro, ser líder, lo ve como una afrenta. Es un privilegio tú servirle a Dios desde una posición de liderazgo, de pastorado, de adorador, de predicación. Para mí es un privilegio y así fue que lo vimos. Hablando ahí mismo de su iglesia, yo he ido allá a la iglesia. Tú sabes que uno como músico visita muchas iglesias. Uno, vamos a decir así, degusta de muchos banquetes, porque uno va a muchas iglesias. Sí, sí. Son totalmente diferentes los cultos de allá. Dígase la logística, dígase
el programa. Es tan tal, Marco, que tú vas allá, cuando hay Santa Cena, tú nada más tienes que entrar a las redes sociales del Jordán y hacen un banquete, literalmente, que yo me imagino que estoy cuando yo vi esa foto, yo dije, no, esto en el cielo. ¿A qué se debe eso? Sí, mira, nosotros hemos siempre recibido la pregunta que qué tanto inventamos o qué inventamos. Lo que la gente no sabe es que, y hay incluso personas que nos han preguntado, ¿cuál es el secreto del Jordán? No, y que la gente también puede decir, esto es exagerado ya, porque Sí. ¿por qué tanta cosa? Lo que pasa es, en el caso de nosotros, lo que pasa es que nosotros nos dejamos dirigir por Dios. Y nosotros, lo que la gente no sabe, que son cosas que están detrás del telón, es que, por ejemplo, la publicación, el contenido de ahora de la Santa Cena era la entrega de 64 días de ayuno. La iglesia duró 64 días ayunando. O sea, nosotros primero hicimos 7 días, luego 3 días, luego 21, luego 40. O sea, y acumulamos 64 días de ayuno, donde nosotros lo único que hacíamos era ir a la iglesia, ponernos de rodillas y orar. En uno de esos cultos de rodillas, Dios pone en nuestro corazón, mira, yo quiero que en esta ocasión se hable de la cena del Cordero, de cómo la gente se ha olvidado de que Cristo viene y que va a haber una gran cena donde Dios dice en su palabra, bienaventurados los que sean invitados a la cena del Cordero. Y el Espíritu Santo comienza a ministrar y dice, yo quisiera que pongan una mesa en forma de cruz. La mesa está en forma de cruz, en el centro de la misma iglesia. O sea, hay 2 alas de mesa que se extienden y hay una que recorre desde el altar hasta el final haciendo la forma de cruz. Y nos dice, pongan en las mesas 3 elementos, la leche, miel, uvas y aceite. Entonces, cuando llega la hora, la gente ve por fuera, tal vez dice, es un espectáculo, pero realmente no es un espectáculo. Incluso mi mensaje se basó en la cena del Cordero. Mi mensaje se basó en los elementos de la importancia de la muerte de Cristo por medio de la cruz, de cómo nos redimió y que Cristo viene a buscar a la iglesia. Entonces, todo esto guarda un significado donde encontramos personas que nos dicen, me cambió la vida. Y yo todavía me acuerdo que ayer un joven de la iglesia me dice, pastor, ese servicio cambió mi vida. Entonces, lo que la gente ve por las redes, todo está filtrado por la palabra. O sea, todos los símbolos de nuestra congregación está basado en la palabra. Incluso nosotros cambiamos el diseño del altar y en el diseño del altar nosotros colocamos maderas alrededor. ¿Por qué la madera? Que representa la cruz. Y incluso si hay un culto donde nosotros hablamos de la importancia y el valor de la sangre de Cristo, las luces las colocamos rojas. Si hablamos de la venida de Cristo, las luces las colocamos blancas. Porque nosotros creemos mucho en la excelencia. Y cada cosa que nosotros hacemos representa un significado importante para nosotros y para el pueblo. Yo siempre he escuchado que cuando uno está haciendo un ayuno, uno no puede salir a la calle y dar lástima. Estoy en ayuno. ¿Usted no cree que, como pastor, no cree usted que eso puede ser un poquito contradictorio, que ustedes hagan ese evento luego de 62 días de ayuno y lo expongan, que ustedes hicieron ese banquete? No, porque tú te diste cuenta, porque yo te lo dije ahora, pero nosotros nunca publicamos que estábamos ayunando. Ok. O sea, y el evento fue al final de que ya todo pasó. O sea, no fue algo que nosotros invitamos a la gente, fue algo muy interno. O sea, eso era algo que se manejaba a nivel de la iglesia. Porque la misma escritura nos habla que a la hora de nosotros ayunar, no lo hagamos como lo hacen los hipócritas que ponen su cara de aflicción, sino que el Padre que ve en secreto nos recompensará en público. Hablando ahí en ese mismo tenor de iglesia, vamos a seguir ahí mismo, porque estamos hablando con el pastor. ¿Qué usted piensa? Siempre se ha escuchado que la gente dice que la iglesia gasta mucho dinero en tecnología, en edificios grandes, y los mismos miembros dicen que dentro de la congregación hay personas que tienen necesidad económica y la iglesia está haciendo esos gastos. ¿Qué piensa usted de eso? Yo creo que todo debe tener un balance, porque la misma gente que se queja de que hay personas con necesidades son las mismas que luego gritan que quieren el aire acondicionado. O sea, las mismas personas que
Cuando Jesús entraba, le gritaron Hosanna. Te aseguro que en el grupo había gente que luego le gritó, crucifíquenlo, crucifíquenlo, crucifíquenlo. O sea, trabajar con gente, la gente, tú la pones a la derecha es malo, a la izquierda es malo, pero yo creo que el ministro, el cuerpo de liderazgo, la iglesia en sí, debe tener un balance, hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Yo creo que hay ministerios de ayuda, hay ministerios de soporte, hay ministerios de familia, hay ministerios donde se da alimentos, donde se hace misiones, incluso donde se trabaja. Una de las cosas que yo digo en la congregación, primero tenemos que ver las necesidades de adentro antes de irnos a repartir afuera. Siempre lo hacemos, pero al mismo tiempo nosotros necesitamos como iglesia avanzar. O sea, llega un momento que tú dices, está haciendo calor, necesitamos un aire, la silla tan incómoda, vamos a cambiarla. O sea, yo creo que todo tiene que ir de la mano, una cosa con la otra. Usted no se imagina, cuando yo fui allá a la iglesia, ¿qué fue lo que más me sorprendió allá en la iglesia? ¿Qué? Que usted ha podido lograr algo que pastores de mucho tiempo no han podido hacer. Plantado músico. No, pero ¿qué te digo? Te digo porque yo lo conozco de hace mucho tiempo. Y la mayoría de los músicos los amo, los quiero, soy de su mundo, pero ustedes saben que no se plantan en la iglesia. Mira, ellos dos, nosotros, y ellos lo saben, que si ven esta entrevista, ellos dos son muy cercanos y nosotros lo queremos mucho. Pero si hay algo que yo recuerdo que yo siempre le digo a ellos, yo no lo quiero a ustedes por sus dedos. Sí, yo siempre se lo digo, yo no lo quiero a ustedes por sus dedos. Yo lo quiero a ustedes por lo que ustedes son como creyentes. Y uno de los errores que cometen los pastores es que aman el talento, pero no procuran la santidad del talento. Entonces, yo siempre he dicho, en una de mis prédicas digo, que santidad mató al talento. O sea, donde hay talento y no hay santidad, la Biblia es como el amor, donde hay talento, pero no hay amor. Las cosas no se hacen con ese amor. Es como címbalo que retiñe, o sea, es hueco, es vacío. Entonces, esos muchachos, yo los quiero como hijos, o sea, son personas que yo me preocupo no solamente porque ellos toquen bien o que tengan una buena melodía, sino cómo ellos están. Ellos tienen esa confianza de hablar conmigo. Incluso ellos no me dicen pastor, ellos cuando hablan conmigo me dicen mi pai, tal cosa. Y otra cosa, Gil, que quiero aclarar, ellos no están sembrados dentro de la congregación. Ellos a nivel ministerial, ellos se mueven, pero ellos son muy celosos con la congregación. Por ejemplo, ellos son del tipo de músico que a mí me da mucha risa porque normalmente tú ves a los músicos haciendo otro tipo de chelcha, pero ellos son el tipo de músicos que si yo llevo a un invitado, hay un invitado en la iglesia y el invitado no rompe, que no me gusta utilizar esa frase, pero digamos el invitado no fluye, ellos son los primeros que salen peleando. Lo que queremos es unción, lo que queremos es gloria. Pero cabe destacar que esos mismos músicos que tú lo viste en ese momento tocando, tú lo encuentras un martes sentado escuchando un mensaje. Incluso en la foto de escuela bíblica, tú lo ves a ellos sentados e incluso opinando. Esos mismos músicos que tú sabes que no. Hay músicos que están tocando pero están descarriados. Esos mismos músicos, yo puedo ponerlo a dirigir hasta un culto. Me predican. Entonces, yo creo que ellos encontraron una congregación donde se les da oportunidad de verlo a ellos como personas y como creyentes, y más por el beneficio de la música que ellos puedan dar, porque son buenos músicos. Aparte de ellos, también hay otros que se desempeñan dentro de la congregación que también son muy buenos. Sí, porque para nadie es un secreto que hay músicos que son músicos y ya. Uh-huh. Tú lo pones ahora para despedir y están arrollados. Pastor. Alejandro te dirige una adoración. Mío personal, Alejandro. Y Luis te dirige un culto. Incluso Luis se prende. ¿Cómo? Luis desata unos códigos del mal muerto terribles. O sea, son personas que son muy dados. Incluso también está Albineis y Nelson, que ellos son ahora los que dirigen la adoración, que tienen un nivel de liderazgo tremendo. O sea, yo tengo el privilegio, incluso tú conoces a un Mariano José, claro, que él no solamente va y
da de su talento. Hay cosas que yo se le encargo como miembro de la iglesia. Mariano, te necesito que dé soporte en tal. Lo que usted necesite, pastor. Allá yo creo que lo que ha funcionado es que nosotros lo hemos visto a ellos más allá de lo que ellos puedan darnos a nosotros. Porque a veces cuando tú sientes que tú estás en una congregación donde solamente si tú tiras fotos y nada más te utilizan para tú tirar fotos y en un momento determinado no te dan un abrazo, no oran por ti, o no te dicen, en esta ocasión no tires fotos, quédate y por lo menos dirígeme este clamor. Entonces tú te sientes usado. Y eso es lo que muchas veces pasa dentro de nuestras congregaciones, que tenemos personas que se sienten usadas, y cuando tú usas a alguien es desechable. Pero cuando alguien es de valor para ti, cuando alguien tú lo tienes que es una familia, es parte del redil, y que tú no solamente lo quieres por lo que te pueda dar, no solamente por su lana, sino por lo que ellos son, yo creo que eso permite de que la gente se siente. Porque no, si tú supieras que ni siquiera soy yo, son ellos. Hay veces que hay eventos dentro de la congregación que tú vas y tú dices, wow, el pastor la sacó del play con este evento. No soy yo, son ellos. Que yo agarro y me siento y le digo, miren, yo necesito tal evento. ¿Cómo lo van a hacer? No sé, resuelvan, pero no lo necesito. Ellos montan el evento, buscan los recursos. No soy yo que lo busco, son ellos. Buscan los recursos, te montan el evento y ellos resuelven todo. O sea, yo no tengo que ver con nada. Ellos hacen su escenografía, contactan a los invitados. Pastor, ¿podemos invitar a fulano? Sí, adelante. A veces yo me pongo y le pregunto, ¿y cuánto es? No se preocupe, nosotros resolvemos. O sea, cuando tú estás en una iglesia donde tú puedes hacer todo eso, dentro, claro, de los parámetros, con mucho orden y con mucha excelencia, yo creo que no hay que sembrarlo, ellos se quedan solos. Mire, hablando en ese mismo ámbito de los músicos, que nos fuimos casi un poquito lejos, pero ahí mismo, para no perder el hilo. Imagínense que en una iglesia X hay un músico que solamente desempeña esa función. Él cayó en pecado y confesó su pecado. Él el único que toca el piano, confesó el pecado. ¿Cómo te manejaría eso? ¿Le pondría una disciplina? ¿Cuánto tiempo le daría? Eso va a depender del tamaño del pecado. No, para mí no tiene que ver con tamaño del pecado. Para mí tiene que ver con el tiempo de restauración. Pero de que se le va a juzgar igual que cualquier otro, lo va a hacer. A veces nosotros procuramos tener la iglesia lista para la gente, pero no para Dios. Una forma de hacer esto es porque creemos que hay personas que son indispensables. Si en un momento es el único pianista que hay en la iglesia, o el único baterista, o el único bajista, o el único guitarrista, o el único güirero, y cayó, y nosotros tenemos que cantar con pista como lo hacíamos antes, lo hacemos. Pero nosotros no podemos permitir que nuestra necesidad dirija a la iglesia. Es cierto. Nosotros no podemos dejarnos gobernar por la necesidad. Y nosotros estamos haciendo muchos eventos para que la gente se sienta bien. Pero cuando salimos del evento, procuramos. ¿Te gustó el mensaje? Pero se nos olvidó que es un culto a Dios y se nos olvida preguntar, ¿y a ti, Dios? ¿Te gustó lo que ofrecimos? Wow. Pastor, ¿cómo usted cree que debemos de tratar nosotros como iglesia a las personas de la comunidad? No lo voy a decir completo para que YouTube no me tumbe el video. Mira, yo creo que hay que amarlo igual que a todos, porque todos los pecados son iguales delante de Dios. Pero nosotros no podemos tampoco hacer que esto no haga una casa dentro de la casa. A veces nosotros somos demasiado tolerantes, y ya hoy en día esa tolerancia se ha vuelto que hay lugares como Brasil, Estados Unidos, donde se permite que aún este tipo de personas que no han tenido un cambio en su vida puedan incluso ministrar al pueblo. O sea, yo me sorprendí que en estos días yo entré a Instagram y yo decía, pero ¿será verdad lo que estoy viendo? Y era una persona que todavía siendo hombre, vestido de mujer, estaba ministrando al pueblo y sentía incluso manifestación del Espíritu Santo. Y yo mismo decía, ¿hasta dónde estamos llegando? ¿Hasta dónde nos estamos creyendo? Yo tengo un dicho, y es que Dios no nos ama tal como somos. Te lo voy a repetir. Dios no te ama
tal como tú eres. Si Dios te amara tal como tú eres, no te exigiría un cambio de vida. Si Dios te amara tal como tú eres, Dios no permitiría que haya un libro de la ley que te diga que robar es malo. Yo soy ladrón. Dios ama al ladrón, pero no ama lo que él hace. ¿Y qué? Lo que yo hago, ¿qué es? Lo que yo soy. Al final, lo que tú haces es lo que define lo que tú eres. Entonces, yo creo que Dios ama al ser humano, ama su creación, pero Dios le exige al ser humano y a su creación que haya un cambio de vida. Y a veces nosotros nos perdemos tanto en esto, porque la Biblia es clara cuando dice, sed santo porque yo soy santo. Si no hay un cambio de vida que te acerque a la santidad, Dios no va a contender todo el tiempo. Él mismo dijo, no todo el tiempo mi espíritu contenderá con tu carne. Entonces tú tienes que vivir una vida espiritual, tienes que vivir una vida en el espíritu. Entonces nosotros no podemos aplaudir todas las cosas que se hacen. Mire, aunque yo siento que es muy densa la entrevista, yo puedo arreciar con otra cosa. Claro. Porque con eso mismo se está metiendo dentro de la iglesia que todo no es nada. Y entonces tenemos gente que incluso está malinterpretando muchas cosas. Y no solamente esto, que ahora tanto los contenidos, tanto los programas dentro de muchas iglesias rozan a hacer cosas que están mal. Tenemos ya personas que normalmente te sube un tren de TikTok con una música inconversa que le escribió un homosexual. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Sí. Entonces tenemos haciendo challenge, es lo que usted quiere decir. Hacen challenge con música. Hacen challenge. O sea, ¿cómo tú me vas a decir que es normal que nosotros decimos que la persona, que varón y hembra lo creó Dios, y tú mismo sales vestido de mujer en TikTok? O sea, es contraproducente lo que una cosa estamos diciendo y estamos predicando y otra cosa tú estás exponiendo a través de tus redes sociales. Entonces nosotros tenemos que tener coherencia a la hora de nosotros predicar este bendito evangelio. Porque la vagamundería, la sinvergüencería quiere infiltrarse dentro de la iglesia, y nosotros, con tal de no herir a la gente, porque estamos en una generación de cristal, de que si tú le dices cualquier cosa a un miembro, me voy de la iglesia, váyase. Jesús mismo en un momento le dijo a Pedro, Pedro le dice, Señor, se te está yendo la gente, ¿te quieres ir tú también? Porque entonces nosotros estamos negociando, nos hemos vuelto negociantes de la santidad de Dios y lo estamos vendiendo. Incluso si el mensaje que yo voy a predicar sabemos que va a herir a alguien, déjame cohibirme. Mi hermano, si yo tengo que hablar del adulterio y usted está en adulterio, aguante su chuchazo. Si vamos a hablar de fornicación y tú estás fornicando, aguante. Porque entonces no podemos dejar de predicar la verdad de este evangelio. Ya la gente no quiere predicar con Biblia. Incluso ya los predicadores están a un nivel que ellos se suben a predicar. No te leen un versículo bíblico, sino te citan. Te citan a Narnia, al Señor de los Anillos. Tú no supiste, Jesús Durán Romero en estos días subió y su... ¿Qué pasó? No, pastor, la red. Y su base bíblica era una frase del Señor de los Anillos. No. O sea, estamos mal. Ya la gente no quiere predicar, ya la gente... Mira, y yo creo que todavía aún el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará, tiene lo suficientemente teología bíblica y respaldo del Espíritu Santo para cambiar la vida de una persona. Nosotros no tenemos que estar buscando frases rebuscadas o que yo leí un libro, porque la gente ya no quiere pastores. La gente lo que quiere es coach de vida. Ay, Dios mío. Gente que lo tolere, que lo psicoanalice. Y mira que no estoy en contra de eso. Pero hermano, a veces la gente lo que necesita es que le diga, la Biblia dice tal cosa. Va en contra de tu estilo de vida. Bueno, esto no es negociable. Yo siento que ahora fue que se puso buena la entrevista. Mire, hablando en ese... Wow. me quedé en silencio. Mire, yo siempre he escuchado testimonio de hijos de pastores que se quejan porque piensan que la iglesia les roba el tiempo
con su papá. Mi pastor aquí joven tiene solamente varones. 3 varones. 3 varones. Sí. Son fuertes los varones, para nadie es un misterio. Molestan ni muchísimo. es un secreto. No lo soporto a ninguno. Pastor, ¿cómo usted puede dividir el tiempo de la iglesia, de sus hijos y de su esposa? Mira, con eso voy a ser muy claro. Tú dijiste, se ha visto. Sí. Porque la experiencia ha hablado. Y yo creo que los errores de algunos pastores en el pasado, para mí deben de ser mi paradigma y mi referencia para yo no cometer ciertos errores. Llegan momentos de que yo me acuerdo que mis hijos me dicen, oye papi, tú siempre estás en cosas de la iglesia. Y aparte de ser pastor, tú sabes que yo tengo una agenda un poquito exigente en el ministerio de la predicación. Y ellos siempre me ven, que yo salgo, que yo me involucro en ciertas cosas. Y yo lo que hago es que separo. Por ejemplo, nosotros llegamos a un acuerdo de que yo voy a tener un día en la semana donde yo se lo dedico a mi familia. Ese día de la semana yo soy quien le hago la cena a mis hijos. Yo agarro y le digo, vamos, en vez de ir a comer pizza, vamos a prepararle una pizza. Venga, vamos a hacer un jugo entre nosotros. Pongo una película, hago palomitas. Pero no solamente esto, Ricardo, sino que hay un momento que, por ejemplo, la iglesia me da un agasajo. Me dicen, pastor, lo queremos mandar para un resort. O sea, mis hijos, con la edad que tienen, yo lo siento y le digo, fulano y fulano, ¿ustedes ven esto? ¿Se están divirtiendo? Sí. ¿Están disfrutando? Sí. Esos son los beneficios que también da la iglesia. Porque a veces los hijos de los pastores solamente ven las cosas malas, pero no ven la ventaja dentro del mismo. Llega un momento que la iglesia nos da un agasajo, nos hace sentir bien, y yo se lo hago saber a mis hijos. Le digo, mira, esto es gracias al ministerio. Es para que ellos no vean que la iglesia le está robando a su padre, sino que su padre, a través aún de la iglesia, ellos pueden salir beneficiados. Sí, así es. Pastor, ¿cuál ha sido esa experiencia más impactante que usted ha tenido como pastor con un miembro? La traición, la deslealtad, Ay, Dios. la injuria, la traición, la deslealtad. Cuando tú le das lo mejor de ti, el amor a un miembro, y ese miembro luego sale diciendo que tú eres lo peor que pasó en su vida, cuando él, tú y una multitud sabe que no es así. Entonces yo aprendí a amar pese a entender que mi naturaleza como pastor es restaurar aún a la persona que yo sienta como ser humano que no se lo merezca. Seguir amando, seguir cuidando, seguir restaurando y seguir ofreciendo ese aliento, esa restauración, esa guianza como pastor que nos toca dar. Tú sabes que tú tienes que tener a un Judas que te está robando y aún así no se conforma con robarte, sino que también te vende. O sea, para mí eso ha sido una de las cosas que más tuve como que revivir una y otra vez hasta entenderla. Y una vez que lo entendí, el camino se hizo un poquito más fácil. Mire, esta entrevista nosotros vamos a tener que repetirlo porque hay muchas cosas que se quedaron, Marcos. Pero a mí me gusta cerrar con broche de oro. Y yo confío en mi líder primero y luego en mi pastor, Oliver. Yo quiero que usted me diga 5 cosas que un pastor debe reflejar para ser un buen líder. 5 cosas. Esa es su cámara. Me voy. 5 cosas que un pastor debe reflejar para ser un buen líder. Número 1, una vida estrecha, con una relación estrecha con Dios. Repito, número 1, una relación estrecha con Dios. Al final la gente va a ti porque se siente identificada contigo, con tu visión, y porque ve algo de Dios en ti. Y yo creo que una de las cosas que nosotros debemos de reflejar es que tenemos una cercanía con Dios. Número 2, comprensión, compasión. Nosotros tenemos que, como pastores, reflejar empatía.
Nosotros tenemos que aprender a ponernos en el lugar de otras personas y esto va a llevar a que la gente se sienta mucho más cómodo con nosotros. Número 3, no dejar de ser humano. El pastor no solamente puede estar siempre con ese manto sacerdotal. Llega un momento donde tú como pastor necesitas entender que necesitas ser esposo, ser hijo, ser padre, ser hermano y sacar ese tiempo necesario para tú poder reír, llorar, compartir, disfrutar. Número 4, la excelencia. A veces nosotros decimos, bueno, déjame darle la oportunidad porque es para Dios. Pues si es para Dios, debe ser excelente. Si es para Dios, debe ser lo máximo. Si es para Dios, debemos ofrecerle algo a Dios que no guarde tantas imperfecciones, porque incluso el mismo Dios exigía que la ofrenda que le ibas a dar, aún del cordero, del palomino, tenía que ser lo mejor. Y 5, llevar a la gente a que tenga una vida íntegra, aún en la ausencia del pastor. Personas que no se comporten delante de su pastor o líder de una forma y luego cuando ya no estén son personas que practican el pecado, que practican cosas incorrectas. Y yo creo que como pastor nosotros debemos llevar a la gente a Dios aún en nuestra ausencia, que se sientan comprometidos a guardarse para el Señor. Así que este fue el pastor Oliver Hernández. Muchas gracias por estar. Dios le bendiga. Si quieren seguirme en mis redes sociales, está Oliver Hernández, Oliver Hernández Ministerios Oficial. Estamos en Instagram y Oliver Hernández Oficial en Facebook. Dios le bendiga. Este contenido llega a ustedes gracias a Hill Digital Network, entretenimiento sin límites.